Giovanni, yo quisiera saber por qué los camellos pasan en el desierto sin beber agua. Yo quisiera saber por qué. Lo que un camello pueda pasar sin beber agua depende de la cantidad de comida a la que pueda acceder, de la temperatura del día y de la noche, del viento que sople y de la energía que gaste trabajando. Un camello que se desplace en el desierto con temperatura de 30 a 35 grados puede aguantar 2 semanas sin beber una gota de agua. ¿Cómo puede soportar tanto tiempo sin beber agua? Lo que ocurre es que la encuentra en los alimentos que consume. Y además su organismo es muy resistente a la deshidratación. Un ser humano podría morir si pierde el 12% de su peso por deshidratación, pero un camello puede perder el 40% de agua de su cuerpo sin estar en peligro. Sus células sanguíneas pueden pasar unas junto a otras sin contraponerse, aunque el plasma se haya reducido por la deshidratación. Y además puede soportar temperaturas internas de 40 grados sin enfermarse, todo esto por razones naturales. Giovanni, todo el mundo habla de los virus, pero yo quisiera saber qué es un virus. Escuchamos hablar muchas veces y principalmente cuando hablamos de enfermedades o visitamos hospitales o centros de salud de los famosos virus. Y pocas veces nos preguntamos qué son realmente. Los virus son las partículas vivientes más pequeñas que se conocen y la existencia de estos se descubrió hasta el siglo XIX. Por mucho tiempo se creyó que los virus no eran seres vivos, pero después se descubrió que sí, tienen vida y que son causantes de procesos cancerosos. Los virus fueron primeros en aparecer, antes que las bacterias, que los hongos y los parásitos, antes que las plantas, los animales y que el ser humano. Se asegura que fueron la primera forma de vida en la faz de la Tierra, y son causantes de resfríos, sarampión, viruela, varicela y otros padecimientos, algunos comunes y otros graves. Profe, ¿cuánto dura un obispo en su cargo? En cada país existe una especie de delegado del Papa, y ese es el nuncio apostólico. Él se encarga de recibir la información sobre los religiosos postulados para ser nombrados obispos. El nuncio sugiere ante el Vaticano la persona postulada y será el Papa quien decida finalmente la elección. Ese religioso nombrado obispo podrá renunciar al cargo por motivo de enfermedad o por razones similares, pero si no es así, entonces se mantendría ejerciendo hasta la edad de 75 años. Llegado ese momento deberá presentar la renuncia ante el Papa y dejar el cargo a otro religioso. Ese es el caso precisamente del arzobispo Hugo Barrantes, que el próximo mes de mayo dejará su cargo y será el Papa quien se encargue de nombrar al sucesor. Hugo Barrantes pasará a ser obispo emérito a partir de ese momento. A él se le llama arzobispo por ser el obispo encargado de Arquidiócesis de San José. Y a la diócesis de San José se le llama arquidiócesis por ser la más antigua del país. ¿De qué hacen la gelatina comestible? Tiene sabor agradable y aunque las personas la consumen, tal vez como un simple refrigerio, se puede decir que tiene valor alimenticio. La gelatina se fabrica de albúmina. Es un conjunto de aminoácidos que tiene un complejo proteínico y aunque no parezca, es un alimento que tiene además azúcares importantes para el organismo. La gelatina que normalmente tenemos en la casa es azucarada y en promedio tiene 80% de proteína. ¿Hace cuánto se inventó el preservativo? Se sabe que el preservativo existió desde hace miles de años. Incluso se dice que 1000 años antes de Cristo ya los egipcios lo usaban. La historia dice que los árabes los fabricaban con intestinos de camello y otras culturas lo hacían con intestinos de conejo. El preservativo fue siempre un método muy simple de fabricar, pero eso sí, en aquellos tiempos se usaba más para prevenir enfermedades que como anticonceptivo. El condón realmente efectivo surge en 1930, cuando se descubre el látex, que es el material con que se fabrican ahora. Falopio en el año 1500 inventó un condón de lino para prevenir la sífilis. Existe una versión no confirmada, la cual asegura que el nombre del condón se obtuvo del apellido del médico Carlos Condón, médico del rey Carlos II en el año 1600. Sin embargo, la palabra condón viene del latín condus, que significa receptáculo o bolsa. ¿Cuánto gana un sacerdote? Los sacerdotes no reciben un salario propiamente dicho. Lo que se les entrega es más bien una especie de bonificación que otorga la diócesis a la cual pertenece. Por ejemplo, en la diócesis de San José,
que abarca también Heredia, existen 110 iglesias. Es la más grande del país y para atender esas iglesias y algunas otras labores administrativas y afines, se cuenta con 280 sacerdotes. Cuando el religioso está a cargo de una iglesia o parroquia, recibe una bonificación mensual de aproximadamente 200,000 colones y la seguirá recibiendo de por vida, aun si dejara su cargo por enfermedad o por razones similares.